El regreso, historias que contar. Muy buenas noches, estamos aquí en un nuevo episodio del podcast El Regreso con Steffi, quien nos va a hablar acerca de cómo ha sido su experiencia de vivir en el extranjero. Ella actualmente vive en Alemania y está aquí de vacaciones en Ecuador. Y recuerde, el propósito de este podcast es: todos tenemos una historia que escuchar y otra que contar. Vamos a dar la cordial bienvenida a Steffi. Aplauso, por favor, Steffi. Hola, Steffi, cuéntanos, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, Pabli, qué gusto estar contigo hoy conversando. Ya habíamos conversado antes en este mismo día, largo y tendido, pero ahorita me da mucho gusto poder compartir también un poco de mi experiencia para que la gente tenga un poquito más de conocimiento de todos los retos y todas las cosas buenas, felices, buenas y malas, lo que sea, que viene con irse al extranjero, emigrar. Y cuéntame, Steffi, ¿cómo fue esto el antes de? ¿Cuándo tomaste esta decisión? ¿Fue algo que lo programaste desde niña? ¿Fue un sueño tuyo? Cuéntame, ¿cómo nació esta idea? Bueno, esta idea, desde que yo a los 18 años decidí irme de intercambio a Estados Unidos, ahí cambió toda mi perspectiva de la vida y como que te pica el bichito de viajar y de conocer nuevas ciudades, nuevos países. Y ahí comenzó todo, diría yo. Ahí tuve muchas ganas de estudiar algo que tenga que ver con el extranjero. En ese momento yo quería estudiar relaciones o negocios internacionales. Y ahí conocí a muchos amigos en mi intercambio que fueron de muchos países. En este caso conocí dos amigas que en especial fueron de Alemania. Y ellas me inspiraron y dije, yo tengo que irme y viajar después de Estados Unidos. La siguiente meta era Alemania. ¡Wow! ¡Qué genial! Imagínate a los 18 años irte. A los 18. ¿Y cómo fue eso? ¿Ya hiciste todos los documentos? ¿Salió? ¿Cómo fue tu primera vez? Ya, ¡wow! Salí de mi país, estoy ahora en Estados Unidos. ¿Qué es lo más lindo que te llamó la atención cuando viajaste por primera vez acá? Bueno, al principio más que lindo fue mucho miedo, ¿no? Porque dejar tu casa, yo era súper pegada a mi hogar, a mi familia. Y de ahí irme al extranjero fue como que al inicio súper guau, así de que te emocionas y todo, porque nuevas experiencias, es la primera vez que salía del país, pero a la final fue como que guau, o sea, se abre una puerta enorme, llena de oportunidades, llena de muchos sacrificios también, porque, o sea, entendamos que para que una persona también pueda irse hay mucho trabajo detrás, en especial de la familia, o sea, hay esta oportunidad de que tú salgas y hables en otro idioma y conozcas una nueva cultura, es como que realmente increíble. Hay muchos papeleos, en mi caso. Yo me pude ir gracias al Club Rotario, con el intercambio con ellos. Y, o sea, ellos me ayudaron con todo el papeleo. Yo también ahí llenando un montón de formas y papeles y la visa y todo. Hasta que ya me salió y llegué a Wenatchee, o sea, cerca de Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Y ya, o sea, llegué y el reto también era que te ponen con 3 familias diferentes. Entonces es como que tú llegas, te acostumbras a una familia y luego ya tienes que cambiar a otra y a otra y así, como para que tengas una perspectiva más amplia de cómo son o sea, qué tan diferentes son en una misma cultura. ¿Y cómo fue eso de ser parte de una nueva familia? Es decir, ¿le decías a las personas de ahí, hola, mami, papi, o no? ¿Cómo fue eso? Es que sí, no. O sea, father, sister. Bueno, cambiando el idioma, pero ¿cómo fue? Ya saben, esos son los riesgos de estar en vivo. Cuéntanos. Pues sí, o sea, no esperaba que les diga mami, papi. Pero bueno, y se dan casos que sí, no te van muy lejos de la realidad. Entonces, o sea, la primera era de que tú llegabas y tenías que dar las reglas, digamos así. Entonces, como que, bueno, estas son las reglas de la casa, esto es como que
Es que estamos en vivo y la señora de las que le compramos las pilas nos está viendo. Vamos a botar a ustedes esas dos locas sentadas en un carro hablando con unos mega micrófonos. Pero bueno, esa es la aventura del podcast. Esa es las sorpresas de un podcast en vivo. Sí, y eso es bueno, ¿no? Porque les estamos contando toda la historia y es bueno porque no es video podcast que pueden ver lo que estamos haciendo, pero sí a través de nuestras voces les estamos contando toda la escena, ¿no? Toda la escena que estamos viviendo. Eso es bueno. Pero bueno, continuando para no perdernos mucho El hilo. del hilo. O sea, tú llegas a una casa, te reciben y es como que, bueno, vas a vivir aquí por los siguientes 3 meses, por ejemplo. Vas a ir a tal escuela, o sea, te hacen como el papeleo, a ver como que aquí cada quien prepara su desayuno, tú eres independiente en eso, te vamos a ver, o llegas con el bus, X, ¿no? Entonces, o sea, así como que al principio me costaba porque obviamente son extraños, entonces... Claro. Tú llegas y dices como que, hijo de madre, o sea, quiero mi familia. Sí. Pero nada, o sea, te toma un tiempo, sí, es muy difícil. Al inicio yo me acuerdo que al mes yo ya me quería regresar. Ya. Pero dije, no, o sea, está una inversión aquí hecha de parte de mis papás de que yo pueda venir aquí, estudiar y vivir todo lo que viví, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, después fue ir al colegio, también ver cómo literal es una película gringa y ves las clases que unos van de un lado al otro, que luego las cheerleaders que están igualito. Qué bonito, ¿ya? Yo estaba en el equipo de los extranjeros. Entonces era como que en la mesa y solo de extranjeros, de los de intercambio. Y obviamente al inicio es como que sí te da un poquito de susto, ¿no? O sea, de que chuta, o sea, ¿para dónde me voy? No conozco a nadie. Pero bueno, como siempre se juntan los de intercambio, yo me juntaba con ellos y ya éramos de un lado al otro. Y ya con eso también empecé a hacer amigos, ya como que a estar más cercana a la familia. Ellos también me llevaban a lugares, conocía más gente. Y así, hasta que yo mismo ya después de un tiempo de acostumbrarme decidí entrar. Ahí tienes muchas opciones de ir a clubes. Ah, qué chévere. Entonces tienes club de arte, club de matemáticas, club de alemán, club de periodismo, de varias cosas, ¿no? Y yo me uní al club de periodismo para hacerlo de todo del periódico escolar. Ay, qué bonito. Y también del yearbook, que es como este libro que ponen al final del año. Con fotos y varias cosas, como una revista. Qué chévere. ¿Y qué hacías ahí en el...? ¿Qué cargo te dieron? ¿Qué cargo te dieron? Súper pasante. Ay, súper pasante en el libro del Club de Periodismo. Ajá. ¿Cuántas personas eran ahí en ese club? Éramos como unos 10 o 15. Ah, chévere. ¿Y la mayoría de extranjeros iban a ese club o no? No, yo era la primera, de hecho, porque... técnicamente para escribir en un periódico tienes que dominar el idioma y las leyes gramaticales. Mira, qué bonita. Ajá, yo no las dominaba, pero me dieron la oportunidad. Sí. Qué lindo. Sí, ahí aprendí a redactar, o sea, varias cosas como que me gustaban porque a mí desde pequeña siempre me encantó la escritura. Tuve incluso la oportunidad de publicar un mini cuento cuando tenía como 8 años aquí en Ecuador. ¡Qué lindo! Qué bonito, eso no sabía, qué chévere. Sí, yo participé con Mr. Books cuando hacían estos concursos de pequeños escritores. Ay, ¿y de qué escribiste tu cuento? Bueno, ellos te ponían, por ejemplo, una persona en específico y tú escribías sobre su biografía un cuento basado en eso, ¿no? En mi caso era de Salvador Dalí. Mira. Y yo escribí, o sea, un microcuento de su vida y de sus obras, de su locura, locura literal. Sí, era un genio loco. Era un genio loco. Pasaron tantas cosas, hasta le robó la esposa a su mejor amigo. Imagínate, uy, estaba loco. Mucho chismecito. Y a los 8 años contaste. A los 8 años ya sabía chismear. Qué locura, qué bonita esa historia. Wow, ya ves, todos tenemos, como digo, todos tenemos una historia que contar y otra que escuchar. Sí, muy buena. Yo eso no sabía. Sí, qué lindo. Sí, ahí me gané incluso un viaje a Galápagos y, o sea, bueno, el primer puesto yo quedé en segundo lugar, pero el primer lugar se ganaba como un viaje a España. Ay, qué chévere. España, a conocerle a Salvador Dalí en las obras. Ay, que eso pasó solo en Ecuador. Luego les contaremos. Pero bueno, entonces, seguiste en el club de periodismo,
aprendiste a redactar también. ¿Y qué es, por ejemplo, algún reportaje, alguna noticia que lo que más te gustó que hiciste ahí para el libro? Bueno, fue cuando me dieron el chance de hacer como una entrevista y una investigación periodística. Ya, mira. Que era basada en por qué los estudiantes faltaban tanto a clases. Ya, ¿y cuáles fueron los resultados de esta investigación periodística? Bueno, básicamente era porque muchos no estaban interesados. Ya no tengo más luz. No importa. No estaban interesados como que en las materias, estaban desmotivados. Muchos tenían también problemas en su casa. Temas, bueno, que eran delicados, otros que, no sé, o sea, simplemente estaban enfermos. Habían diferentes razones. Pero más que nada muchos estaban como que desmotivados de ir a la escuela porque el sistema no estaba hecho para algo que ellos de verdad querían hacer. Ah, mira, qué interesante. Bueno, eso a los 18 años. ¿Pasaste ahí un año o cuántos meses? Pasé 11 meses. Wow, un año literal casi. Y bueno, después de eso, regresaste a Ecuador. Y toda esta experiencia, ¿qué te enseñó? A una jovencita que, claro, 18 años, imagínate. Bueno, primero te enseña a soltarte en la vida, ¿no? Que vas, no conoces a nadie, absolutamente a nadie, y tienes que empezar desde cero a crear algo, ¿no? Sí. Entonces, básicamente fue eso, fue a soltarme más como incluso en otro idioma, ¿no? Eso hablábamos antes, que tú tienes como una nueva personalidad cuando hablas otro idioma. Y es como que empiezas desde cero, ¿no? Y es como que, ok, si esto no soy en mi personalidad de siempre, puedo ser algo diferente en esta nueva personalidad, con este otro idioma, en este nuevo país. Ajá. Entonces, a iniciar desde cero, te diría yo que es como que lo que yo más aprendí estando allá. Qué interesante. Y sería bueno que luego cuando nos escuchen en este podcast nos cuenten, ¿no? Quienes han tenido esta oportunidad de aprender otro idioma o viajar a otro lugar, ¿sienten eso, que no son la misma persona hablando su propio idioma o hablando ese nuevo idioma para... Sí, justo las cosas en vivo. Pero bueno, luego contestamos. El punto es que uno se siente que tiene diferentes personalidades según el idioma que habla. Eso sería muy interesante hablar con otras personas que han tenido también esta oportunidad. Bueno, sigamos con eso. Ahora entonces, es también como tú dices, aprender a soltarte. Siempre hablan esto con la inteligencia emocional, qué soltar y tanta cosa, ¿no? Pero también desafiarte a cosas nuevas, ¿no? Te abre mucho la mente y muchas veces, como conversábamos antes, decíamos, a veces dices ese miedo, pero siempre yo creo que el ser humano por naturaleza tiene miedo a lo desconocido, ¿no? Sí. O el síndrome de ser el nuevo en algo. Ajá. Y bueno, entonces, eso fue en Estados Unidos. Regresas de Ecuador nuevamente. Estás aquí, ¿cuánto tiempo más? Y luego decides irte a Alemania. Ah, bueno, esa fue una historia bastante interesante porque cuando regresé, yo dije, tengo que seguir algo que me permita aprender otro idioma. ¿Ya? Y dije, negocios internacionales, ahí era el boom de esta carrera que realmente no sé hasta ahora cuál es la diferencia entre eso y administración de empresas, pero nos explicarán, por favor, en los comentarios las personas. Sí, por favor, quienes han seguido estas dos carreras, ¿no? Sí, y yo, bueno, más fue por eso que dije, bueno, quiero otro idioma, voy a seguir algo internacional. Porque según yo, esa era la única forma de irte a otro país y hablar en otro idioma y otra cosa, ¿no? Pero en este proceso una prima mía, ella siguió el sistema dual, que había este tipo de estudio en Quito, que era parte del colegio alemán, en el que tú hacías una formación académica en administración de empresas y habían especialidades que eran comercio exterior, economía e industrias. Y yo lo hice en comercio exterior. Entonces decidí aplicar para esto. Pero claro, o sea, las clases de esta carrera eran completamente en alemán. Imagínate. Y para este entonces yo hablaba apenas inglés. Entonces, pues ahí fue el reto primero, lanzarme un año de 8 horas diarias de alemán. Imagínate. Era tenaz, era súper fuerte. El cerebro te dolía ya después de las 3 horas que estaban dando solo alemán. Pero me parecía un idioma súper interesante. Me parecía una cultura también nueva, con sus cosas, con muchas como que normas de cómo comportarse, digámoslo así. Unas buenas maneras, digamos, de cómo está aceptado en la sociedad. Sí, era una sociedad muy estructurada y yo decía, me llama la atención eso.
yo me concibía como una persona muy estructurada, entonces dije, creo que me relaciono con el una idioma. Conexión con ese país. Sí, dije, tengo algo por ahí. Ya. Y pues primero seguí este curso de 1 año casi que fue solamente alemán. Las carreras, ¿no? Bueno, son cosas que pasan cuando estás haciendo un podcast en plena avenida. Efectos especiales. Efectos que incluyen la ciudad de Ambato. Y bueno, y después... Nuestra maravillosa ciudad de Ambato. Claro, de aquí de palmeras, carros y gente. Y bueno, continuando con la historia. ¿En dónde me quedé? En que la cultura alemana era muy estructurada y tenías una conexión con ella. Sí, entonces, bueno, ya mi prima me dice dónde puedo estudiar esta carrera y tal. Y pues decidí hacer ese año, aprendí el alemán y alcancé el nivel suficiente para ya empezar esta carrera el siguiente año. Y fueron 2 años de esta formación académica en administración. Todas las clases eran un reto porque yo llegaba a la casa a traducir todito lo que yo aprendía durante el día. Entonces era doble trabajo porque era como que entender en alemán y entender en español qué me quisieron decir de la oferta, la curva de la oferta, de la demanda, del breaking point y todas esas cosas. Ay, Dios. Me era imagino, fuerte. Sí que es fuerte. Sí, y a la vez teníamos que prepararnos para dar un examen de la suficiencia, digamos, del nivel de alemán también. Mira. Entonces tenías el idioma por completo, que estudiarlo bien, la carrera con el contenido y aparte este sistema que por cierto me parece súper interesante. Y hay mucho este sistema en Alemania que se aplica, que es como, allá lo conocen como una Ausbildung, que es básicamente se traduce como una formación académica práctica. Mira. Entonces este sistema dual que había en Quito lo que hacía es que tú un mes ibas a clases, aprendías todo el tema teórico y el siguiente mes tú ibas a trabajar en una empresa, a hacer todo el tema práctico. Wow, qué interesante. Sí, en mi caso tuve la suerte de haber quedado en Bayer, esta farmacéutica que es multinacional. Claro, es muy la de Redoxito. Y yo estaba feliz porque me encantaba a mí trabajar ahí. Yo iba por todas las áreas de toda la empresa. Qué genial, qué linda experiencia. Sí, fue muy lindo. O sea, realmente era interesante porque tú ahí aprendes a... Primero, entender la gente, porque trabajaba con tanta gente que cada uno era un mundo diferente. Y eso es súper importante, entender cómo trabajar tú con la gente, porque tú cuando vas a trabajar tienes que entender a los demás para ver cómo tú puedes también dar lo mejor de ti. Obviamente. En pro de mejorar siempre la empresa, o sea, el ambiente laboral y todo, ¿no? O sea, como que uno piensa siempre en hacerlo mejor. Claro. Entonces eso me sirvió mucho, estuve ahí 2 años trabajando, yo ya me conocía muchas cosas más que la misma gente que ya trabajaba años de ahí. Entonces, bueno, no digo más que ellos, pero pues el tema de cómo funcionaba una empresa, vas pasando por tantas áreas que ya aprendes un montón. Entonces, bueno, después de eso ya acabé esa formación académica y dije, quiero irme a Alemania y apliqué, pero en ese momento no era mi momento. Entonces... no me salió, todavía no contaba con los recursos también económicos para poder yo irme a Alemania a un viaje. Y tenía mucho miedo, y eso hablamos de que la palabra miedo era algo que había permanentemente en mi vocabulario en el pasado, ¿no? Wow. Entonces, bueno, ahí se acabó eso. Y ahí sigue mi vida donde yo decido aplicar a muchos trabajos porque dije, bueno, ya estudié esto, que era una inversión económica, obviamente, una inversión de tiempo. Y a la final, ya cuando me gradué, no encontraba trabajo y no encontraba trabajo en ningún lado. Y aplicaba y tocaba puertas y nada. Incluso me daba mucha risa contar eso porque apliqué para un puesto de cónsul que se abrió en la embajada alemana. Y yo llegué... El cónsul ahí. La cónsul de 19 años. Claro, eso me imagino. Ajá. No, fue súper chistoso porque, bueno, yo lo intenté. Yo decía, sí, voy a quedar. Tengo que quedar. Yo domino el alemán. Y luego me pasaba en todos estos reglamentos que habían que porque tú tenías que dar una prueba de admisión, ¿no? ¿Y diste esa prueba? Sí, yo estuve ahí en la embajada dando la prueba. Qué cajita de sorpresas con tantas cosas. Qué lindo, pero... Y tan jovencita, arriesgando. Es decir, yo
Ya. Tengo que buscar las oportunidades, ¿no? Ya aprendí alemán, ya sé algo de finanzas, trabajé en Bayer a mis 19 años, entonces también puedo ser cónsul a este punto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puedo ser embajadora. Claro, sí. Sí, no, fue chistoso porque incluso, o sea, tienes la entrevista con las autoridades y todo de la embajada y yo, sí, es que estudié esto y no sé qué, y el alemán lo habló muy bien y obviamente él no lo hablaba bien porque una cosa es aprenderlo aquí y otra cosa ya es hablarlo fluido, ¿no? También, ajá. Entonces, sí, hasta di una prueba donde me tocaba traducir un documento, así por decirte el certificado de nacimiento de no sé qué. Yeah. Y eran todo en alemán y español. Y ahí ya me di cuenta que no iba a entrar al... Que todavía me falta aprender un poquito más. Me faltaba más preparación en ese momento. Y también apliqué para un puesto en las Naciones Unidas, porque, o sea, este título que yo tenía te daba chance de hacer eso, ¿no? Abre puertas. Ajá, entonces, bueno, intenté y nada. Y en esas dije, ¿es esto realmente lo que yo quiero o solo lo estoy haciendo porque ya lo estudié y como que me toca, ¿no? Ajá. Y no, o sea, me di cuenta que lo mío siempre fue la arquitectura. Desde chiquita también siempre me encantaba dibujar, crear, construir. Ahí tengo una foto donde estoy con el casco de arquitecto. Qué lindo. Y ese era mi destino, ¿no? Pero te diste cuenta. El otro día justo estaba escuchando un podcast, ¿no? Y decía, si tú no sabes para qué naciste o estás un poco perdida con tu propósito de vida, acuérdate, cuando eras niño o niña, ¿a qué jugabas? Y mira, y eso hace relación con lo que tú me estás contando, que tienes incluso una foto con el casquito ahí de toda una super Steffi arquitecta. Mira, qué bonito. Sí, o sea, no, es increíble, ¿no? Las coincidencias de la vida, lo que ves después de muchos años y dices, sí, o sea, eso siempre fue mi meta, pero por algo no se dio en el tiempo que se tuvo que dar, ¿no? Entonces, yo amaba a Bob el constructor, para esto tengo que recalcar. Bob construye, podrás hacer. Bob construye, sí Bob podemos. El constructor, todas estas de los Extreme Makeover que hacían las casas y botaban todo y luego en una semana reconstruían. Y hacían maravillas. Y hacían unos diseños wow. Entonces todo eso yo creo que se acumuló hasta que tuve mi epifanía ahí en ese momento. Y dije, no, o sea, si no se está dando esto de los trabajos es por algo. Dije, o sea, no, voy a aplicar a lo que yo quiero y empecé a ver opciones. Entonces empecé que en la Cato de Ambato, que en la Indoamérica. Luego ya me fui a Quito, a la UDLA, a la San Francisco, todas estas universidades, a la Central. O sea, yo empecé ya como que a ver mis opciones. Hasta que a la final la única opción que se podía dar económicamente y con becas y todo eso fue la UDLA. Y ahí yo decidí estudiar arquitectura interior. Qué lindo. Mira cómo se van abriendo las puertas. Bueno, entonces luego estudiaste arquitectura en la UDLA. Luego, ¿cómo fue esto? Dice, ya, ahora cachas, estás viviendo en Alemania. Sí. Pero mira, la preparación que tuviste antes de regresaste a Estados Unidos, estudiaste el alemán, también finanzas. Pero mira, todo ese conocimiento, algo que me encantó lo que dijiste, que quizá en ese momento todavía no tenías las herramientas después de haberte graduado con el alemán y todo para irte, pero después las puertas se abrieron. Sí, o sea, es el tiempo que debe ser y cuando debe ser, como debe ser, de la forma que sea, se da. Ya. Pero claro, tienes que pasar a veces ciertos retos y todo hasta que se dé ese momento, ¿no? Y hasta que tú sepas y seas consciente, esto es lo que quiero. Sí. Y en mi caso fue así, entonces yo ya, bueno, entré a estudiar a la UDLA y claro, desde el primer semestre yo amaba lo que hacía. Qué bonito. La gente necesita, como es, el mundo necesita más gente que ame lo que hace. Ese es buen eslogan de la universidad. Donde aquí haciendo propaganda. Sí, porque ese es el eslogan de la UDLA, ¿no? Ajá, sí. Sí, me acuerdo. Pero bueno, te lo llevaste bien arraigado. Sí, yo, clara representante del eslogan. Sí, buenísimo. Sí, y a la final eso fue como que lo que a mí me encantó. Y ahí tuve buenas amigas, me encantaba lo que hacía, los proyectos, ya como que yo era muy visual y muy manual. Entonces construí las maquetas, todo. O sea, incluso si era cansado no importaba porque te gustaba mucho, te apasionaba. Sí. No importaban las madrugadas, las maquetas, hacías lo que te gustaba. Lo que me gustaba. Qué lindo eso. Y eran muchas madrugadas, era mucho cansancio, muchos deberes. Y los que estudian arquitectura saben
lo duro que es de que no duermes nada con tal de hacer la maqueta y presentar el día anterior y ya te quedas dormido mientras presentan los demás compañeros. Imagínate, wow. Sí, pero yo decía, no, a mí me encanta todos los proyectos que hacía, les hacía con tanto amor que decía, no me importa ya lo que pase mañana, la nota no importa con tal de yo presentar esto que estoy haciendo que me gusta, ¿no? Entonces ya pasó eso. Igual, o sea, como te contaba el tema de buscar oportunidades, yo antes que todos mis compañeros igual le insistía a una profesora de que, profe, ¿cuándo me deja hacer pasantías en su empresa? ¿Cuándo me deja hacer? Qué bonito. Hasta que se me dio la oportunidad en plena pandemia, cosa que fue un reto porque las obras se paraban o no sabíamos cómo actuar todavía cuando salió esto del COVID. Todo era un reto, ¿no? O sea, en el tema laboral y personal, todo, ¿no? Sí. Entonces ya, bueno, yo ahí seguí, hice mis primeras prácticas profesionales, aprendí un montón, luego vi diseños hechos realidad, entonces fue como que dije, ay, esto es lo mío. Qué lindo que encuentres tu camino, eso es lo más lindo. Wow. Y bueno, luego se dieron ya. Entonces ahora, ¿cómo fue toda esa preparación antes con el alemán y todo? ¡Pac! Me voy a Alemania. ¿Cómo fue eso? Y se dio después de mucho tiempo, porque tomemos en cuenta que yo me gradué de esto del sistema dual en el 2017. Y no es hasta el 2023 que yo me voy a Alemania. Porque claro, yo dije me voy enseguida y no pasó. Me gradué como arquitecta interior en la UDLA y de ahí ya conseguí trabajo, súper pronto igual. O sea, todo se dio como que cuando se tenía que dar. Y dije, no, necesito la experiencia primero porque no me va a salir nada la primera. Entonces, ahí decidí trabajar. Estuve trabajando más de 1 año y medio en Quito, en un estudio de diseño de interiores, donde igual, o sea, era como que cada día era wow, o sea, esto hay, estos materiales, que los clientes, que todo. Era un reto también porque tú te vas con miedo y para nosotras las mujeres en el mundo de la arquitectura muchas veces es mucho más difícil porque... Claro, o sea, viene una arquitecta chiquita, jovencita, mujer a querer mandar aquí en la obra a los maestros y todo. Entonces es como que tienes que ganarte el respeto maestro de la mayor, gente. imagínate, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir cómo hacer las cosas? Claro, pues, ¿y con qué tino? Ajá. Ya. Bueno, yo me ganaba con respeto. Al principio sí era como que, ay, pero maestro, no haga así. Y él, no, así se hace. Yo, bueno, si usted lo dice. Bueno, perdóname. Yeah. Pero ya después te vas ganando el respeto de las personas y también con conocimiento y práctica, ¿no? Entonces ya pasó eso y yo decido irme a Alemania porque siempre fue mi sueño y porque se dio la oportunidad. Y siempre trabajaste por eso. Y siempre trabajé por eso. Trabajé muy duro, trabajé muchísimo. Las motos, un efecto especial. Ahí te está dando los aplausos de la moto. Bravo, el Steffi trabajó mucho por su sueño y aquí nos está contando ahora. Sí. Qué lindo. No, pero entonces ya se da esta oportunidad de que yo encontré justo la maestría que yo quería hacer, que era una maestría en diseño de iluminación arquitectónica. Y ya yo dije como que esto me gusta, me llama la atención, es algo que no hay tanto en el país, de hecho casi nada desarrollado aquí. Mira. Nosotros lo vemos como ubicar focos y ya, y tener luz y ya, pero no hay como esa base, ese background como que digamos esa científico. Lógica de por qué aquí y no acá. Ajá. O sea, como que es una ciencia de verdad. Entonces, como que yo quería explorarle más en el ámbito de cómo se aplica el diseño de interiores y todo eso. Yo vi ese potencial y dije, tengo que seguir algo que no sea muy conocido aquí, que yo pueda implementarlo en el futuro, ¿no? Y ya, encontré esa maestría en Alemania, apliqué, no solo a esa, apliqué a muchas más, pero esa es como que de la que me llamaron. Y era una maestría internacional, entonces era como que aplicaban de todos los países del mundo. Y yo dije, no hay chance, bueno, voy a aplicar, pero no creo que quede. O sea, como que existía ese síndrome del impostor que uno dice, como uno dice, intento, pero no. Ajá, como que estoy a punto de lograrlo, me doy la vuelta y me voy. No, exacto. Hay que hacer las cosas con miedo, no importa. Aplicaste y tararara, Steffi, le han aceptado en la maestría. ¿Y a quién fue la primera persona que le contaste? ¿Cómo fue eso? Ay, buena pregunta, no me acuerdo, creo que le llamé a mi mamá o mi hermana, que ya estaba en Alemania para este entonces, y les dije como que me salió. ¿Qué hago? O sea,
yo tengo que hacer esto porque no va a haber dos oportunidades que se den en la vida como esto. Uh-huh. Y ya, bueno, le conté a mi familia y después de pensarlo y decir, bueno, ya, ¿cómo hago esto? Si me hace falta tanto de dinero, ¿cómo lo hago un préstamo, lo que sea? Uh-huh. Trabajé y ahorré durante todo el tiempo que yo estuve trabajando, digamos, porque yo decía, tengo que siempre tener esa seguridad económica, ¿no? Claro, es verdad, como toda una mujer empoderada. Sí, hay que ahorrar, muchachos, ahorren. Sí. Hay que ahorrar para el futuro. Es súper importante. Entonces ya con eso yo me di cuenta que era una posibilidad que sí se podía hacer una realidad. Entonces ya de ahí después, fue muy rápido también cuando apliqué y me aceptaron. Entonces, por decirte, era junio y yo en septiembre ya empezaba la maestría. Así de rápido. Sí, fue todo súper rápido. O sea, el proceso de aplicación para Alemania es muy lento y tienes que planificarlo mínimo con 1 año de anticipación. Yeah. Así que pilas para los que quieran irse a Alemania, aunque sí. sea 1 año. Uh-huh. 1 año mínimo, porque es todo un papeleo muy largo, muy burocrático. Pero para esto, o sea, se tardan igual ellos en confirmarte las cosas, ¿no? Entonces te avisan un poquito antes de que viajes y ahí tú pilas haciendo todos los papeles. Uh-huh. Y pues se dio eso, les avisé a mis jefes en el trabajo, bueno, me apoyaron y todo. Trabajé 1 mes más y de ahí ya dije, me dedico a hacer los papeles que me faltan y me voy para Alemania. Yeah. Me dieron la visa, todo, porque todo claro, o sea, nunca sabes, te pueden aceptar en una maestría, pero qué tal que no te dan la visa. Claro, ¿vale? Nunca se sabe con esos documentos. Nunca se sabe. Hay que tener suerte también, pero la suerte ya dijimos. Sí, tenemos una frase que llegamos con la Paula y la conclusión de que la suerte es cuando se juntan la oportunidad con la preparación. Sí. No hay más. Tienes que intentarlo. Y mira, a ti te costó, todo el proceso y después de 6 años. Sí. Que terminaste tu maestría, en los estudios duales, ¿no? Los estudios, ajá. Sí, ya ven, las cosas se necesita tiempo. No nos dejemos involucrar tanto con esta tecnología. En ese momento el WhatsApp, el mensaje, el internet, bla, 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 no. Las cosas realmente se necesitan tiempo. Sí. O por ejemplo, y si nos olvidamos de esos principios básicos de la naturaleza, veamos cuánto se demora en que crezca un árbol. Uh-huh. Hasta que se ponga la raíz, la semilla. Desde la semilla en el suelo. Agua, poquito a poquito se adapta a esa semilla, empiezan a salir sus raíces. Después que tiene ya unas raíces bien consolidadas, empieza el tallo y todo lo que luego se ve. Pasan y eso es lo que años. pasa. Y sí. Sí, nada es enseguida. Vivimos en unos momentos donde los jóvenes están acostumbrados a la inmediatez. Y no, porque nosotros somos parte de la naturaleza y también somos procesos. Uh-huh. Tenemos que seguir un proceso. Sí, no todo se da de un día, de la noche a la mañana. Bueno, entonces, quizá alguna vez sí te puede pasar. También puede pasar y eso sí es la suerte. Sí, eso sí es suerte. Pero sí no, la suerte está disfrazada de 2 componentes importantes. Sí. Del trabajo y la oportunidad. Exacto. Uh-huh. Entonces sí, o sea, hay que trabajar duro para eso, hay que uno mismo buscarse las oportunidades. Yo me acuerdo que para esto también yo decía, claro, tú te preocupas económicamente, ¿y cómo voy a llegar a esta cantidad? Porque la embajada alemana te pide, en ese tiempo eran como casi 12,000 euros al año para una cuenta bloqueada. Ajá. Para poder otorgarte la visa. Ya. Entonces, bueno, yo pensando, encontré que en la misma universidad habían unas becas del gobierno. Apliqué, yo dije, no sé si me escojan. Obviamente van a dar prioridad a los alemanes y Pax que me sale la beca. Mira. Y yo no podía creerlo, dije, no, ya, pues, o sea, si esta no es la señal, no hay otra señal. Ajá. Y ya, o sea, decidí. Pero, Pac, no es de eso tanto la suerte. No es que alguien te viene a golpear. Oye, Steffi, mira, quieres irte a Alemania. Uno tiene que buscar. Tienes que buscar, porque hasta esto que de la beca, si yo no la buscaba, no iban a venir a mí a ofrecerme. Obvio, claro. Entonces, sí. O sea, todo uno tiene que estar pendiente de qué hay. Porque hay formas de lograr tus sueños, solo tú tienes que ver cómo los logras. Uh-huh. Y ahora, ¿cómo se siente la Steffi que ha vivido ya más de 1.5 años en Alemania? Me siento bien, me siento realizada en muchos sentidos de mi vida, porque obviamente yo no sabía lo que se me iba a venir cuando me iba a Alemania. Entonces, o sea, desde que tú llegas y es un idioma, o sea, el inglés como quiera ya es más conocido en nuestro ambiente, ¿no? Las canciones, las series. Pero el alemán no. ¿Cómo? Es verdad. Sí, y yo ya estaba confiada de que yo había estudiado alemán y ya, o sea, que con eso ya
tenía todo. Suficiente, sí. Pero no, o sea, una cosa es cuando tú llegas allá y te empiezan a hablar, pero en cámara 2x de velocidad. Es que claro, pues. Sí, es otra cosa, es muy difícil. Pero también es muy enriquecedor cuando te das cuenta cómo vas avanzando y cómo vas triunfando a pesar de tantas cosas y de tantos retos y cosas que se te vienen. Y a la final es como que, wow, mamá, lo estoy logrando. Sí. Hola, como siempre hablan, ¿no? Mi niña interior está muy orgullosa de la mujer que me estoy convirtiendo y todos los 100%. Retos que he logrado. Sí, pero, o sea, es una cultura tan diferente, o sea, tiene sus cosas de que todos son como muy cuadrados, muy estructurados. Y ahí es cuando me di cuenta, tal vez yo no era tan estructurada como pensaba. Era estructurada para Latinoamérica, pero no para Alemania. Mira. Entonces sí, o sea, es entender nuevas formas de pensar. Muchas cosas, por ejemplo, allá el respeto que ellos tienen, si ven un semáforo que está en rojo y tú ves y no hay ni un solo carro que se aproxime a kilómetros, la gente no se pasa hasta que no esté en verde. Mira. O sea, es porque les enseñan a respetar la ley. Ajá. Si tú eres puntual allá en Alemania, si te dicen a las 10 de la mañana, tú tienes que estar 10 minutos antes de las 10 de la mañana ahí. Y si te pasaste, ya la gente es como que lo ve mal. O también el tema de espacio personal es súper importante. Claro. Tú no puedes irte y meterte ahí o poner lo famoso aquí que yo me daba cuenta el otro día en el bus de que 5 celulares a todo volumen viendo TikToks o cosas así. Allá se valora mucho el silencio también. Uh-huh. Entonces, tantas cosas que muchas veces yo decía, ay, estos alemanes que no sé qué, que son así exagerados. Y ahora yo lo valoro. Y digo, tienen razón. Nosotros somos muy bulliciosos aquí. Pero claro, también tiene o sea, eso es lo bueno, porque en un punto también de tanto silencio ya te hace falta la alegría, el sonido, la bulla, las canciones de los domingos a todo volumen, de Tierra Canela, no sé. Imagínate. Wow, es que te cuestionas muchas cosas, ¿no? Cuando tienes un contacto con otra cultura, te das cuenta de cómo funcionan en países más estructurados, como dices, de Alemania, la puntualidad, que respetan las reglas, igual, ¿no? Las multas que deben tener si infringen esas leyes también son altas. Y después de esto, ¿no? La Steffi, diferente después de este tipo de experiencias. El hecho de ser ecuatoriana, ¿cómo te sientes orgullosa ahora? ¿Qué valoras más que antes no te dabas cuenta? Muchísimo más, toda nuestra esencia, toda nuestra identidad cultural, porque nuestra cultura es tan rica en ese sentido, desde la comida, desde los millones de platos deliciosos que hay en todo el país y que tienen la identidad ecuatoriana, eso es nuestra gastronomía, ¿no? Uh-huh. Nuestra identidad como personas, de que todos son amables, si es que vas a algún lado preguntas y todos te quieren ayudar. No sé, la cultura de la familia, que aquí es súper importante, que no es solo tu familia, papá, mamá y hermanos, sino es que tu tío, que tu primo, que el primo segundo, que todo, ¿no? Ajá. Entonces como que todo eso hace parte de una cultura y de una identidad muy propia de Ecuador. Entonces es como que como ecuatoriana yo ya me siento como que súper orgullosa y saco el pecho, porque a veces es, porque estás con los latinos, eres mexicana. Y yo, no, soy ecuatoriana, mira. Por favor. Y allá la gente en Alemania lo menos lo respetan mucho. Y es como que, Ecuador, wow, que no sé qué, que debe ser tan genial, que yo quiero ir, que sí, las Galápagos. Sí, es súper genial. Pero por ejemplo también el tema de... Allá en Ecuador reconocen mucho por las Islas Galápagos, por ejemplo. Es verdad. Entonces yo digo, hay mucho más que eso también. Y es nuestro deber como ecuatorianos hacérselo conocer al mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, desde nuestro punto de vista, desde nuestras carreras, desde lo que sea que hagamos en el mundo, hacerlo conocer a nuestro país como una cultura que vale la pena, que está al mismo nivel de muchas culturas famosas que como conversábamos, ¿no? Que los mexicanos y los peruanos tienen restaurantes mexicanos y peruanos en todo el mundo. ¿Y por qué no un ecuatoriano? Y claro, sí, tenemos los mismos ingredientes al final. Y una gastronomía deliciosa. Deliciosa. Y al final, es algo que valoro mucho que acabaste de decir, es, al final, bueno, ahora ya no hay tanto ese regionalismo, ¿no? Pero no es que eres de Ambato, de Quito, de La Tacunga, de Riobamba, no. Tú sales de Ecuador y eres ecuatoriano o ecuatoriana. Sí.
Entonces, el momento donde vayas, tú eres un embajador de tu país. Y quizá ellos nunca han escuchado, muchas veces ni siquiera escuchado Ecuador, o quizá la línea Ecuador. Ajá. Pero el hecho de que te conozcan a ti, están conociendo un pedacito de ese territorio. Entonces uno debería hacer lo mejor que hace por sacar el pecho y decir, yo soy ecuatoriano, yo soy ecuatoriana. Uh-huh. Quizá porque esa va a ser una ventana para dar a conocer el mundo de un país que alguien quizá no sepa ni dónde queda. Exactamente. Y eso es algo lindo. Que quizá, como dice, uno no puede cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero ese pedacito, ese rol que te toca seguir, hacerlo de la mejor manera. De la mejor manera. Y empieza por educarnos a nosotros mismos. A veces en la escuela o en el colegio, en la universidad, no te dan mucha información o no recalcan mucho el poder que tiene esa identidad ecuatoriana, ¿no? Sí. Pero ya queda en uno mismo estudiar, leer es increíble. O sea, aprendes de muchas cosas. Y no necesariamente acabarte un libro, pero ponerte a investigar, ¿no? Artículos, por ejemplo, yo algo que amo es el símbolo del Aya Uma, del diablo Uma. Yeah. Y esto cuando yo estaba en la universidad hice un proyecto justo incorporando esto del Aya Uma, un concepto de diseño arquitectónico. Y veía, por ejemplo, la dualidad, ¿no? Que tiene esta máscara que representa. Y como cosas así que tú puedes decir, ok, esto es ecuatoriano. Uh-huh. Puede que no necesariamente sea de la Sierra, del Oriente, de la Amazonía, pero es un ícono ecuatoriano. Y es mi deber como ecuatoriano saber y explicarle eso a la comunidad extranjera, ¿no? Y decir, esto es importante por esta razón. No sé, como que igual uno educarse acerca del cacao, sí. De la historia, todo, ¿no? Del boom bananero en los 90, cosas así, ¿no? Sí, no todo es política, es mucha identidad cultural. Sí, es el hecho, yo pertenezco a ese lugar, es como tú dices, es más allá de Galápagos, las Islas Galápagos, es más que el hecho de que tenemos ciudades altísimas, sí. Ciudades que cuando vienen los extranjeros no pueden a veces ni respirar porque no vivimos literalmente en las montañas. Sí. Imagínate. O el hecho también de que nosotros vivimos casi en la eterna primavera, cuando están bien marcados en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, cuando es invierno, verano, otoño, primavera, nosotros no tenemos ese problema. Y es algo lindo que lo damos por sentado, pero esa es la riqueza de nuestro territorio. Si tienes una cantidad de paisajes, de fauna, flora, todo en este país es tan rico de muchas formas, entonces sí es como que nuestro deber, ya si nos vamos al extranjero, dar a conocer eso, nuestra identidad. Sí, qué lindo. Y bueno, si tuvieras la oportunidad de agregar una de estas cualidades que encontraste en Alemania para mejorar un poco esta sociedad ecuatoriana, ¿cuál sería esa y cuál sería viceversa también? Algo de Ecuador que llevarías a Alemania. Algo que me gusta mucho de los alemanes es el nivel que tienen de confianza y respeto. Entonces, por ejemplo, allá no existen estas barras o barricadas para tú pasar al metro. Tú pasas y ellos asumen que compraste tu ticket y que estás cumpliendo la ley, digamos, sin que te lo pidan, ¿no? Nadie te controla. Bueno, hay veces en que te controla. Ajá. Pero es esta como confianza de saber que estás haciendo las cosas bien. Es algo que si tú te olvidas un celular ahí, alguien te lo recoge y te lo dejan en tal lado donde te lo van a dar. O no sé, o sea, te llaman y te lo dan enseguida. Pero en cambio aquí muchas veces pasa en el país, se te pierde algo, ya dejaste el celular, ya nunca apareció. Ya nada, claro. Entonces yo digo, si es que nos unimos más como sociedad y fortalecemos el tema del respeto, de la confianza y de cumplir las leyes de verdad, este país estaría ya a otro nivel. Porque es demasiado rico en recursos naturales, en cultura y hasta el clima. Bueno, en Alemania tienes el invierno que es súper duro. Imagino. Menos 10 grados, menos 15 grados. Luego tienes el verano que es demasiado caliente y es como que no en todas esas épocas puedes trabajar, incluso, por ejemplo, en arquitectura, por las condiciones climáticas, ¿no? Pero tienes esa característica de la gente de cumplir como con las leyes, ¿no? Entonces sería algo bueno que yo incorporaría acá. Y algo de aquí que me llevaría allá sería el don de gente. Porque aquí la gente es muy amable y es amable sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces allá es como que la amabilidad
bueno, sí son amables, no te voy a decir que no. Pero a su modo. Pero a su modo, frío. Entonces aquí la alegría de la gente de que a pesar de que estás pasando por malos momentos, siempre te sacan un chiste, te sacan un meme. Y yo alguna vez hablaba con mis amigos mexicanos allá de que todo el tema de las guerras, ¿no? Que es tan fuerte. Y decíamos, nosotros en Latinoamérica se pelea México con Ecuador y hacen un meme, hacen un sketch. Sí, le sacan el lado amable. Le sacan el lado amable porque es que la vida no solo es estar rígido y enojado y estructurado, sino también salirte como que del cuadrado en el que vives y dibujar líneas curvas o cosas diferentes, sí, ¿no? Ajá. No es una burbuja cuadrada, sino es como que un sinfín de cosas que tienes, ¿no? Qué lindo. Ay, qué linda historia, mi Steffi. Y para terminar, si tuvieras que, hasta el día de hoy, creo que ya 21 de marzo, que justo se cambia la primavera, ¿no? En el hemisferio norte. ¿Verdad? Sí, estás aquí en Ecuador, en la eterna primavera. Estoy viviendo este Vas a llevar momento. la primavera a Alemania. ¿Qué color le pondrías a tu vida? ¿Y por qué? Wow, esa pregunta está bien profunda. Es que así voy a terminar cada episodio. ¿Qué color le pondrías a tu vida? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A mí, ahorita se me viene el amarillo, no sé por qué, es meramente porque amo Coldplay y hay una canción que se llama Yellow. Y yo creo que sí, porque es como que el color yo lo veo como el color del sol, la esperanza, como que esa alegría al final del túnel, un color tan vibrante que es como que eso es lo que necesitamos, ¿no? Alegría para la vida a pesar de todos los retos que se te dan y que pueden surgir y más viviendo en el extranjero. Entonces siento que ese es un color que no se atreven a utilizar a veces en Alemania porque son muy gris, negro. El color de la alegría. Pero ese color es como para mí el color de la alegría. Entonces yo pienso que ahorita le pondría ese color porque ahorita tengo la oportunidad de estar aquí con mis amigos, con mi familia. Tengo la oportunidad de volver allá y también seguir estudiando y triunfando a nivel personal. Y ya, yo creo que ese es el color que representa el color mi vida. amarillo. Y Steffi, ¿te sientes feliz con tu vida? Sí, estoy muy feliz, estoy muy contenta porque siento que, como te contaba antes, mi palabra más usada era la palabra miedo. Uh-huh. Y ahora ya no está en mi vocabulario, entonces ya no es miedo, sino es felicidad. Ay, qué lindo, sí. Mira, pero la mayoría de tiempo es felicidad. Sí. Obviamente vamos a tener días altos de todo, bajos. ¿No? Altos y bajos. Pero ahí está en esa actitud que le ponemos en cada cosa, ¿no? Que incluso sabemos que no todo va a ser color de rosa, pero depende de nosotros cómo manejamos esa situación. Uh-huh. Y bueno, para terminar, para todas las personas que han decidido dejar su zona de confort o que tienen miedo de aceptar esa oportunidad de viajar a otro país, ¿qué les aconsejarías tú después de todas estas experiencias que nos contaste? Yo les diría que el miedo es algo que siempre está ahí, pero que tú tienes que saber cómo vencerlo porque el miedo también se convierte en una oportunidad, ¿no? Entonces yo les diría que primero que nada, una experiencia de vivir solos en el extranjero es algo que tenemos que vivir todos en la vida porque de verdad que te enseña como ser humano y como individuo, cómo resolver todos tus problemas. Bueno, no cómo resolverlos, pero sino más bien cómo lidiar con una vida que tú creaste desde cero. Porque nosotros venimos del mundo ya con papá, mamá, hermanos, lo que sea, sí. Amigos que ya vamos conociendo desde chiquitos, pero ya otra cosa es siendo tú ya una persona formada y adulta, irte a otro lugar y empezar desde cero sin nada. Creo que ahí está el reto de adaptarnos y con eso sobrevivir en este mundo y también de dejar una huella. Entonces, nada, o sea que creo que todo el mundo debería vivirlo una vez en la vida y arriesgarse, porque si no te arriesgas no ganas. Ay, qué lindo. Mira, Steffi, esta entrevista en plena avenida con Palmera ha sido un gusto. En plena Guaitambos. En plena Guaitambos. En serio, qué gusto que nos hayas compartido todas estas experiencias vividas, que es lo más lindo. Desde cuando hablas con la experiencia conectas más con la gente, porque eso es lo que te ha servido a ti. Y qué gusto, miren, hemos hablado de identidad cultural, de los secretos guardados de Steffi, desde los 8 años que ha escrito sus libros de Salvador Dalí. O sea, es muy bonito esto y gracias por compartir este tiempo conmigo, mi Steffi. Ya sabes que yo siempre apoyándote,
si tienes que ser la súper arquitecta que tú quieras. Eso es lo más lindo. Que incluso si en el camino encuentres obstáculos, que esos los tomes como una piedra que te ayude a ir siempre adelante. Eso es lo más importante y eso es lo bonito de la vida, ¿no? Dicen a veces, si la vida todo feliz, o sea, eso es lo que nosotros esperamos, que todo sea felicidad. Pero incluso si todo fuera felicidad, creo que sería, aunque la vida un poquito aburrida. También, ¿no es cierto? Sí, yo lo he dicho. Siempre es importante este drama. Las tristezas, la felicidad, el enojo, todo es una mezcla de emociones. Sí, que nos porque ayuda. al final somos de emociones, no es que existen emociones malas o buenas, son emociones y hay que sentir. Si tenemos que llorar, pues lloremos. Si tenemos que reírnos, pues nos reímos con gusto, pero sentir esa emoción para que no se quede ahí estancada. Gracias, mi Steffi. Acuérdese siempre, quien nos escuche, que todos tenemos una historia que contar y otra y que escuchar. Y hoy escuchamos la historia de Steffi, quien nos ha compartido que los sueños se hacen realidad y que no es que la gente tiene suerte. La suerte está combinada entre la oportunidad y el trabajo duro. Y eso hoy nos ha enseñado Steffi con su linda historia. Muchas gracias, Steffi. Y pongámosle aplausos a mi querida Steffi. Y pues que nos sigan escuchando en nuestro podcast que se llama El Regreso. Mira, tú regresaste y nuevamente vas a regresar otra vez. El regreso es eso, ¿no? ¿Por qué me gusta el regreso? Porque me acuerdo que siempre que nosotros hacemos un viaje, regresamos. Pero esas personas que regresamos o hacemos un viaje, siempre somos diferentes. Y eso es lo que cada vivencia nos hace ser seres humanos. Y eso es lo más lindo. Muchas gracias, mi querida Steffi. Y aplausos a mi Steffi. ¿Alguna palabra final que nos quieras decir? No, gracias a ti, porque esta iniciativa que tienes es algo súper importante que necesitamos motivarnos como ecuatorianos, y creo que estos proyectos ayudan mucho a saber que hay algo más allá, que tenemos oportunidades, que tenemos que buscarlas y trabajar por ellas, pero que ahí están y como ecuatorianos podemos llegar lejos. Sí, muy bien. Entonces sería Ecuatorianos por el Mundo próximamente. Por el mundo, sí. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias quienes nos escuchan. Gracias nuevamente, Steffi. Esperemos que nos acompañes una próxima oportunidad, porque sabemos que nos contarás tus nuevos proyectos de Steffi por el mundo. Ya, mi Steffi, cuídate mucho y que tengas una linda noche y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos. Gracias, chao. Esto fue El Regreso con Paulina Rubio.